¿Cuántas noches había pasado así, sentada en el sillón orejero que Antonio siempre reclamaba como suyo, mientras la única compañía era el tic-tac insistente del reloj de pared en el salón? Elena suspiró, el sonido apenas audible en el silencio denso de la casa. 2 años. 2 años desde que Antonio se había ido, llevándose consigo la música de fondo de su vida. Valle Florido, su pueblo blanco encalado en la sierra andaluza, seguía igual, el sol calentando las piedras, los geranios desbordando los balcones, las campanas de la iglesia marcando las horas lentas. Pero para Elena, de 72 años, el color se había desvanecido. Su mundo era ahora una acuarela pálida, dominada por los tonos grises de la ausencia. Sus hijos, Miguel y Laura, la llamaban cada semana, sus voces llenas de una preocupación lejana, atrapados en sus propias vidas a cientos de kilómetros. La casa, antes llena de risas y del aroma del guiso de Antonio, ahora olía a polvo y a soledad. Incluso el jazmín del patio parecía haber perdido su fragancia. Sus manos, delgadas y con la artritis asomando en los nudillos, jugueteaban con la alianza que nunca se quitaba, un círculo de oro gastado que era el ancla a un pasado feliz e irrecuperable. Era una mujer fuerte, o lo había sido. Ahora se sentía frágil, invisible, una sombra en su propia casa. La visita de Sofía, su nieta, fue como una ráfaga de aire fresco en una habitación cerrada demasiado tiempo. 20 años, estudiante de informática en Granada, con la energía burbujeante de la juventud y una paciencia casi infinita para su abuela. Fue Sofía quien llegó un fin de semana con una caja brillante bajo el brazo. «Abuela, mira lo que te he traído», dijo con entusiasmo, revelando una tableta reluciente. «Para que veas las fotos que subo y para que hables con gente. Hay una red social muy fácil, se llama Conectados Senior. Mamá dice que tía Carmen la usa y está encantada». Elena la miró con desconfianza. Ella que apenas se aclaraba con el móvil para llamar a sus hijos. «¿Yo? Con estas cosas del demonio», replicó, aunque una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos castaños, ahora a menudo velados por la melancolía. «Sofía, río». «Que no, abuela, es muy fácil. Mira, te enseño». Con dedicación le creó un perfil sencillo. Le mostró cómo ver fotos, cómo enviar mensajes. Puedes encontrar gente con tus mismos intereses, abuela. Hay grupos de jardinería, de lectura, hasta de cocina. Elena asintió, abrumada, pero secretamente intrigada. Quizás no estaría mal charlar con alguien. Romper el silencio. Las primeras semanas Elena apenas tocó la tableta. La dejaba sobre la mesa camilla, mirándola de reojo como si fuera un artefacto alienígena. Pero la soledad apretaba, especialmente por las tardes, cuando el sol empezaba a caer y los recuerdos de Antonio se hacían más vívidos. Una noche, armada de valor, la encendió. Exploró con torpeza los grupos que Sofía le había sugerido. Vio fotos de jardines ajenos, comentarios sobre libros que no había leído. Se sintió aún más ajena. Estaba a punto de apagarla cuando una notificación parpadeó en la esquina. Un mensaje nuevo. El remitente, Javier Larrea. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 60 y tantos años, cabello canoso elegantemente peinado, ojos claros y una sonrisa cálida y ligeramente triste. Estaba de pie, con un paisaje de viñedos borrosos al fondo. El mensaje era corto, educado. «Buenas noches, Elena. He visto tu perfil en el grupo de amantes de Andalucía. Soy un español viviendo lejos, en Argentina, y me ha emocionado ver las fotos de nuestra tierra. Me llamo Javier Larrea. Encantado». Elena sintió un vuelco inesperado. Nadie le había escrito directamente. Releyó el mensaje. Había algo en su tono, una mezcla de formalidad y nostalgia, que la conmovió. Con manos temblorosas tecleó una respuesta corta. «Buenas noches, Javier. Encantada. Elena». Así empezó. Al principio eran mensajes esporádicos. Javier le preguntaba por Valle Florido, por las costumbres, por cómo era la vida allí ahora. Elena respondía con cautela, pero poco a poco la conversación fluyó. Javier parecía entender su soledad. Él también era viudo, le contó. Había perdido a su esposa, Inés, hacía 3 años por una enfermedad cruel. Hablaba de ella con respeto y cariño, pero también con una melancolía que resonaba en el propio duelo de Elena. Compartían recuerdos de una España que ya no existía, de canciones antiguas, de sabores de la infancia. Javier, arquitecto jubilado, según decía, tenía una sensibilidad especial. Le hablaba de edificios, de paisajes argentinos, pero siempre volvía a España, a su deseo de regresar. «Aquí tengo a mi hijo, pero nuestra relación es complicada», confesó un día. «Mi verdadero hogar está allí, Elena, donde dejé mis raíces».
Ella sentía como una conexión invisible se tejía entre ellos, a través de kilómetros de océano y fibra óptica. Él era culto, amable, paciente con su torpeza tecnológica, y sobre todo, la escuchaba. La hacía sentir vista, importante. Las conversaciones se hicieron diarias, parte esencial de su rutina. Esperaba con ansia el sonido de la notificación en la tableta. Javier le enviaba fotos, supuestos paisajes de Mendoza, algún edificio que había diseñado. Elena empezó a cuidar de nuevo el pequeño jardín del patio. Las macetas de geranios florecieron con un rojo intenso que no recordaban en años. Incluso Consuelo, su amiga del pueblo, directa y pragmática, notó el cambio. ¿Hay algo más que te gustaría agregar o alguna parte en la que quieras profundizar? Hablaba de una pequeña ermita perdida en la sierra cercana a su pueblo natal, un lugar al que, según él, iba a reflexionar cuando era joven y se sentía perdido. Describió el sendero polvoriento, el olor a pino y tomillo, la vista del valle desde la pequeña explanada. Era la ermita de San Antón, el lugar exacto, secreto, donde Antonio le había pedido matrimonio hacía más de 50 años, bajo un cielo estrellado de verano. Un recuerdo tan íntimo, tan suyo, que casi lo había olvidado y que jamás había compartido con nadie, ni siquiera con sus hijos. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser casualidad. Era una señal. El destino. Javier no era un desconocido cualquiera. Estaban conectados. ¿Conoces esa ermita, Elena?, preguntó él con naturalidad. Ella apenas pudo teclear. Sí, Javier, la conozco bien. A partir de ese momento, cualquier sombra de duda que pudiera albergar se disipó como la niebla al sol. Javier era real, su conexión era real. Estaba predestinada. Se aferró a esa certeza con la fuerza de quien encuentra un salvavidas en medio del océano. Poco después de la revelación de la ermita, empezaron los problemas de Javier. Primero fue algo pequeño, una inversión que había hecho con sus ahorros de jubilación y que había resultado ser un fraude. Estoy desolado, Elena. Era el dinero para mi billete de vuelta a España, escribió, su tono lleno de angustia. Elena sintió una punzada de pena. No te preocupes, Javier. Seguro que encuentras una solución, le respondió, intentando animarlo. Luego vino un supuesto problema de salud, una arritmia repentina. Necesitaba unas pruebas médicas urgentes que el seguro en Argentina no cubría del todo. ¿Podrías ayudarme con una pequeña cantidad, Elena? Solo hasta que pueda acceder a mi pensión el mes que viene. Te lo devolveré todo, con intereses si hace falta. Me da mucha vergüenza pedírtelo, pero no sé a quién más recurrir. Elena dudó. Era dinero. Dinero que ella no tenía de sobra. Pero la imagen de Javier solo y enfermo en un país lejano la conmovió. Y la conexión, esa conexión especial. Sacó 300 euros de sus ahorros, los que guardaba para imprevistos, y siguiendo las instrucciones de Javier, los envió a través de una plataforma online que él le indicó. Sintió una mezcla de inquietud y satisfacción por poder ayudarle. Las videollamadas seguían siendo imposibles. Mi cámara está rota, querida. La conexión aquí en el campo es terrible. No quiero que me veas así, tan preocupado. Prefiero que guardes mi mejor imagen. Siempre había una excusa. Elena intentaba no darle importancia, aferrándose a la intensidad de sus mensajes escritos, a los poemas, a la conexión mística de la ermita. Pero una pequeña espina de inquietud empezó a clavarse en su corazón. Las peticiones de dinero se volvieron más frecuentes, aunque siempre por cantidades relativamente pequeñas al principio. Que si un trámite burocrático inesperado para liberar su pensión, que si una deuda antigua que tenía que saldar para poder salir del país. Javier siempre se mostraba avergonzado, desesperado, prometiendo que todo se solucionaría pronto y que podrían empezar su vida juntos en Valle Florido. Ya me imagino paseando contigo por la plaza, Elena, tomando un café al sol, escribía. Y Elena, leyéndolo en la penumbra de su salón, sonreía y volvía a sacar dinero de su cuenta. Empezó a tocar los ahorros que Antonio y ella habían juntado con esfuerzo durante toda su vida. Sofía volvió a Valle Florido para las vacaciones de verano y notó a su abuela cambiada. Estaba más delgada, ojerosa, y había una tensión en su mirada que no era solo melancolía. Pasaba horas encerrada con la tableta y se sobresaltaba cada vez que Sofía entraba sin avisar. ¿Todo bien, abuela?, le preguntó una tarde, intentando sonar casual. Elena forzó una sonrisa. Sí, hija, todo bien. Cosas mías. Pero Sofía no se quedó tranquila. Una noche, mientras su abuela dormía, la curiosidad y la preocupación la vencieron. Cogió la tableta de Elena.
No estaba protegida con contraseña. Abrió la aplicación de Conectados Senior y empezó a leer los mensajes con Javier Larrea. Al principio sonrió al ver el tono cariñoso, la ilusión renacida de su abuela, pero pronto frunció el ceño. Las constantes menciones a problemas económicos, las excusas para no hablar por vídeo, las promesas vagas de un futuro juntos, todo le sonaba terriblemente familiar a las historias de estafas que había leído en Internet. Sintió un frío recorrerle la espalda. Copió la foto de perfil de Javier y, usando su propio móvil, hizo una búsqueda inversa de imágenes en Google. Los resultados aparecieron en segundos. La foto pertenecía a un catálogo de ropa para hombre de una marca alemana desconocida. El hombre sonriente de los viñedos no era Javier Larrea, era un modelo. Sofía sintió náuseas. Siguió investigando. Copió algunos de los poemas que Javier le había enviado a Elena y los buscó en Internet. Eran versos famosos, fácilmente encontrables. Buscó el nombre Javier Larrea, arquitecto argentino, y no encontró nada relevante. Ningún registro profesional, ninguna mención. Todo era una farsa. Una mentira cruel construida para aprovecharse de la soledad de su abuela. La rabia la invadió, seguida de una profunda tristeza por Elena. ¿Cuánto dinero le habría sacado ya? ¿Cómo iba a decírselo? Sabía que su abuela, tan orgullosa, se sentiría humillada, devastada. Decidió esperar, reunir más pruebas, pensar la mejor manera de abordarlo. Pero la angustia crecía en su pecho. Veía a Elena moverse por la casa con una ilusión frágil, hablando de un amigo especial que quizás vendría a visitarla pronto. Cada sonrisa de su abuela era una puñalada para Sofía. Mientras tanto, Consuelo también intentó intervenir. ¿Seguro que ese hombre es de fiar, Elena? A mí esas historias de dinero por Internet no me huelen bien. Ten cuidado, mujer. Elena reaccionó con una ofensa inusual. Tú no entiendes, Consuelo. Javier es diferente. Es un buen hombre, pasando por un mal momento. Se estaba aislando, protegiendo su burbuja de ilusión. El golpe final llegó envuelto en la promesa más brillante. Javier le escribió a Elena un mensaje largo, emocionante. Había surgido una oportunidad única. Podía vender una pequeña propiedad que le quedaba en Argentina, una vieja casa de campo heredada. Con ese dinero no solo podría volver a España de inmediato, sino que tendrían suficiente para vivir cómodamente, para viajar, para disfrutar de los años que les quedaban juntos. Imagínanos, Elena, paseando por la Alhambra cogidos de la mano, como siempre hemos soñado, escribió. Pero había un obstáculo, claro, un último escollo. Necesitaba una cantidad considerable, unos 8.000 euros, para pagar unos impuestos atrasados y unos gastos notariales urgentes, sin los cuales la venta no podía cerrarse. Es el último empujón, mi amor. Después de esto, la libertad, nuestro futuro. Sé que es mucho pedir, pero te juro por la memoria de mi Inés que te lo devolveré todo en cuanto pise suelo español. Elena leyó el mensaje con el corazón en un puño. 8.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba de los ahorros importantes. Miró alrededor, al salón silencioso, a la foto de Antonio sobre la repisa. Pensó en los años de soledad que le esperaban si no hacía nada. Y pensó en Javier, en su sonrisa triste, en la ermita, en la promesa de una nueva vida. La decisión, aunque dolorosa, parecía inevitable. Iría al banco al día siguiente. Esa noche, Elena apenas durmió. La magnitud de la cifra la asustaba, pero la esperanza de tener a Javier a su lado, de romper por fin el hechizo de la soledad, era más fuerte. Por la mañana se vistió con cuidado, eligiendo un vestido que hacía tiempo no se ponía. Se miró al espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía más vieja, más cansada, pero había un brillo febril en sus ojos. Antes de salir hacia el banco, decidió escribirle un mensaje rápido a Javier, confirmándole que haría la transferencia. Mientras tecleaba en la tableta, la puerta principal se abrió de golpe. Era Sofía, pálida y con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. «¡Abuela, espera! ¡No lo hagas!», gritó, corriendo hacia ella. Elena se sobresaltó, escondiendo instintivamente la tableta. «¿Qué pasa, hija? ¿Qué son esos gritos?». Sofía respiraba agitadamente, sosteniendo su propio móvil en la mano. «Abuela, tienes que escucharme. Javier no es quien dice ser». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué tonterías dices ahora? No tienes derecho a...». «No son tonterías, abuela», la interrumpió Sofía, con la voz quebrada pero firme. «Mira, mira esto». Sofía le mostró la pantalla de su móvil, la foto del supuesto Javier Larrea junto a la página del catálogo alemán.
Las búsquedas de los poemas copiados, la ausencia total de información sobre un arquitecto con ese nombre. Elena miraba las pruebas con ojos desorbitados, negándose a comprender. No, no puede ser. Hay un error. Él conoce la ermita, balbuceó, aferrándose a ese último clavo ardiendo. Abuela, esa gente investiga. Buscan detalles genéricos, historias que puedan encajar. Fue una casualidad cruel, ¿no lo entiendes? Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por las mejillas de Elena. Cogió su tableta, sus dedos temblorosos buscando el chat con Javier. Le envió un mensaje. ¿Eres tú? Dime la verdad, Javier, por favor. Esperó, con la respiración contenida. El mensaje fue leído, pero no hubo respuesta. Intentó llamar a través de la aplicación. La llamada no conectaba. Volvió al perfil de Javier Larrea. Ya no existía. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El silencio en el salón se hizo espeso, opresivo. Elena soltó la tableta, que cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. Luego un sollozo desgarrador rompió el silencio, un lamento profundo que venía del fondo de su alma rota. Se dejó caer en el sillón de Antonio, cubriéndose la cara con las manos, mientras su cuerpo se sacudía por la magnitud de la traición y la estupidez que sentía haber cometido. Current Part Characters 1618, Total Characters 1986-7. La cruda realidad la golpeó con la fuerza de un ciclón, el dinero perdido, los ahorros de toda una vida evaporados. Pero eso, siendo terrible, no era lo peor. Lo peor era la vergüenza. La humillación de haber sido engañada tan fácilmente, de haber abierto su corazón y su cartera a una sombra, a un fantasma digital. Se sentía sucia, estúpida, una vieja ridícula que había confundido la amabilidad calculada con el afecto sincero. ¿Cómo había podido creer en aquella conexión mística de la ermita? ¿Cómo había ignorado las señales, las advertencias de Sofía y Consuelo? Se encerró en sí misma durante días, negándose a salir de casa, apenas comiendo. No contestaba las llamadas de sus hijos, a quienes Sofía había informado con delicadeza de la situación. La vergüenza era un muro que la aislaba del mundo. Sofía se quedó en Valleflorido, posponiendo su regreso a Granada. No la presionaba, simplemente estaba allí. Le preparaba comidas ligeras que Elena apenas probaba. Se sentaba en silencio a su lado mientras ella miraba fijamente la televisión apagada. Le quitó la tableta de la vista, guardándola en un cajón. Fue Consuelo quien finalmente rompió el hielo. Apareció una tarde, sin avisar, con un bizcocho recién hecho cuyo aroma a limón llenó la casa silenciosa. Se sentó frente a Elena, la miró a los ojos sin lástima, pero con una profunda comprensión. «Elena», dijo con su voz firme de siempre, «levanta la cabeza. Te han engañado, sí, como engañan a miles de personas cada día, listas y tontas, jóvenes y viejas. No eres la primera ni serás la última. Lo que no puedes hacer es dejar que ese sinvergüenza te robe también la dignidad». Elena la miró, las lágrimas asomando de nuevo. «Pero Consuelo, me siento tan tonta». «Tonta no, Elena. Sola. Estabas sola y necesitabas cariño, y esa gente se aprovecha de eso. Son profesionales de la maldad. La culpa es suya, no tuya. ¿Me oyes? Suya». Consuelo le cogió las manos artríticas entre las suyas, fuertes y cálidas. «Ahora tienes que ser fuerte, por ti, y por Antonio, que no le gustaría verte así». Esas palabras sencillas y directas parecieron encontrar una grieta en el muro de vergüenza de Elena. Lloró de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente, más liberador. Consuelo la abrazó y Sofía, que observaba desde la puerta, se acercó y las abrazó a las dos. Poco a poco, con el apoyo incondicional de su nieta y su amiga, Elena empezó a dar pequeños pasos. Fueron a la Guardia Civil a poner la denuncia. El agente que las atendió fue amable pero sincero. «Haremos lo que podamos, señora, pero recuperar el dinero en estos casos es casi imposible. Operan desde el extranjero con identidades falsas». Elena asintió. Ya lo sabía, pero el acto de denunciar, de nombrar el crimen, fue un paso necesario. Con ayuda de Sofía, borró todos sus perfiles de redes sociales, limpió la tableta de cualquier rastro de Javier Larrea. Fue doloroso, como cerrar una herida abierta, pero necesario. Sus hijos la llamaron, esta vez sin reproches, solo con palabras de apoyo y cariño. Miguel incluso se ofreció a ayudarla económicamente, pero Elena, recuperando parte de su antiguo orgullo, se negó. «Saldré adelante, hijo, como siempre hemos hecho en esta familia». La pérdida económica era un golpe duro, tendría que ajustar mucho su vida, pero la herida emocional era la que más tardaría en cicatrizar. La confianza en los demás, y sobre todo en sí misma, estaba hecha añicos.
Los días siguientes fueron una lenta travesía por el duelo de la ilusión perdida. El silencio volvió a llenar la casa, pero ya no era solo el silencio de la ausencia de Antonio, sino también el silencio dejado por la mentira de Javier. Elena pasaba horas mirando por la ventana, observando la vida tranquila de Valleflorido seguir su curso. El jardín, que había florecido con la esperanza, volvía a mostrar signos de abandono. Pero algo había cambiado. Ya no estaba completamente sola en su dolor. Sofía seguía allí, paciente, preparándole el café por las mañanas, sacándola a dar pequeños paseos por las calles menos concurridas. Y Consuelo aparecía cada tarde con su conversación pragmática y su presencia sólida. Hablaban de cosas triviales, del tiempo, de los vecinos, evitando cuidadosamente el tema de Javier, pero su compañía era un bálsamo silencioso. Un día, Consuelo llegó con una propuesta. «Oye, Elena, ¿por qué no te vienes conmigo mañana al centro de mayores? Han empezado un taller de memoria y dicen que es muy entretenido. Y después jugamos una partidita de cartas». Elena dudó. ¿Ella? ¿En el centro de mayores? Siempre había rehuido esas actividades, sintiéndose quizás un poco superior o simplemente diferente. Pero la imagen de quedarse otro día más en casa rumiando su pena y su vergüenza le pareció de pronto insoportable. Miró a Consuelo, a su amiga de toda la vida que la esperaba con una sonrisa paciente. Miró a Sofía, que le dedicó un gesto de ánimo. Suspiró. «Bueno, ¿juegan al chinchón?», preguntó intentando esbozar una sonrisa. Consuelo rió a carcajadas. «Claro que sí, mujer, y te voy a ganar». Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió un pequeño, minúsculo atisbo de algo parecido a la normalidad. El camino sería largo y difícil. La cicatriz de la estafa permanecería, un recordatorio constante de su vulnerabilidad y de la crueldad que puede esconderse tras una pantalla amable. El dinero se había ido para siempre. Pero mientras salía del brazo de Consuelo hacia la plaza, bajo la mirada orgullosa de Sofía, Elena comprendió que, aunque le habían robado sus ahorros y parte de su confianza, no le habían quitado lo más importante, el afecto real, tangible, de las personas que la querían. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente para empezar a reconstruir, pieza a pieza, su vida rota. El sol de la tarde andaluza le calentó la cara y por un instante le pareció oler de nuevo la fragancia del jazmín. La adaptación no fue fácil. Hubo días grises, días en que la vergüenza volvía a morder con fuerza, especialmente cuando se cruzaba con algún vecino y creía notar una mirada de lástima o curiosidad. El taller de memoria en el centro de mayores resultó ser más agradable de lo esperado. Reconoció caras conocidas, antiguas compañeras de colegio, mujeres con historias similares de pérdidas y soledades, aunque ninguna, que ella supiera, con una estafa tan dolorosa a cuestas. Las partidas de chinchón con Consuelo y otras amigas se convirtieron en una rutina bienvenida. Un espacio seguro donde reír y conversar, donde sentirse parte de algo de nuevo. Sofía finalmente regresó a Granada, pero llamaba cada día, no solo para preguntar cómo estaba, sino para contarle cosas de sus clases, de sus amigos, integrándola de nuevo en el flujo de la vida familiar. Elena aprendió a hablar de lo sucedido, primero con Consuelo, luego tímidamente con sus hijos. Contarlo en voz alta, aunque doloroso, le ayudó a quitarle poder al secreto, a la vergüenza. Miguel y Laura la escucharon sin juicios, reafirmando que la culpa no era suya, que cualquiera podría haber caído. Current Part Characters, 1348, Total Characters, 26,689. Un día, ordenando viejos papeles, encontró una pequeña caja de madera que Antonio guardaba con celo. Dentro había fotos antiguas, cartas de su noviazgo y una pequeña libreta con anotaciones. En una de las páginas, con la caligrafía cuidada de Antonio, estaba escrita la letra de una nana. La misma nana que Javier había mencionado casualmente, atribuyéndosela a su abuelo. Elena la leyó, sintiendo un escalofrío. ¿Cómo era posible? ¿Había sido realmente una casualidad tan macabra? ¿O había algo más, algo que nunca entendería? Cerró la libreta suavemente. Ya no importaba. Fuera lo que fuese, era parte del pasado, un pasado doloroso que tenía que aprender a dejar atrás. Colocó la caja de nuevo en el armario, pero esta vez no sintió la misma angustia. Era un recuerdo de Antonio, un recuerdo de amor verdadero, y ninguna mentira podía manchar eso. Empezó a pasar más tiempo en su jardín. Con paciencia, quitó las malas hierbas, podó los rosales, plantó nuevas flores. Ver cómo la vida volvía a brotar entre sus manos le daba una sensación de paz, de control sobre un pequeño rincón de su mundo.
Los meses pasaron. Valle Florido se preparaba para la feria de verano. Las calles se llenaron de guirnaldas, el olor a churros flotaba en el aire y la música resonaba desde la plaza. El año anterior, Elena no había salido de casa. Este año, Consuelo insistió. «Tienes que venir, Elena, aunque sea un ratito, a tomar un rebujito y a ver los fuegos artificiales». Elena dudó, pero la idea de quedarse sola mientras el pueblo entero celebraba le resultó más triste que el miedo a las miradas ajenas. Se puso un vestido bonito, se arregló el pelo canoso y caminó con Consuelo hacia la plaza. El bullicio, las risas, la música, todo la envolvió. Saludó a algunos vecinos forzando una sonrisa al principio, pero luego, al sentir la normalidad del ambiente festivo, se relajó. Vio a familias paseando, a niños corriendo. Vio la vida. Pidieron un rebujito en una caseta y se sentaron en un banco a observar. Consuelo parloteó